Desde siempre, desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha tenido como un impulso, casi una necesidad de cavar. A veces por seguridad, otras por fe o por razones que la verdad ya se perdieron en la prehistoria. Así que hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a descender para explorar la historia oculta de la civilización, esa de los mundos que hemos construido justo bajo nuestros pies. Me encanta esta idea. Solemos pensar que la historia se escribió hacia arriba, ¿no? Con grandes templos y rascacielos. Pero, ¿y si el capítulo más antiguo y misterioso de nuestro libro comienza justo ahí, donde la luz se apaga? En esas cámaras de piedra con aire pesado y llenas de ecos del pasado. Y aquí viene la pregunta clave de todo esto. ¿Qué nos llevó como especie a tallar kilómetros y kilómetros de túneles sin las herramientas que tenemos hoy? Y es que no fue solo por refugiarse. ¿Qué miedos, qué creencias, qué esperanzas nos empujaron a buscar respuestas en la más profunda oscuridad? Bueno, pues nuestro viaje arranca con lo que hasta no hace mucho creíamos que era el mero inicio de la arquitectura subterránea. Esa necesidad ancestral de conectar con algo eterno, usando la misma roca del planeta. Para poder entender estos lugares, hay una palabra que tenemos que conocer: hipogeo. Literalmente significa bajo tierra, y se refiere a un templo o tumba antigua, pero con la característica de que está tallado directamente de la roca madre. Es un espacio sagrado, como arrancado de las entrañas de la tierra. Y quizá el ejemplo más espectacular es el hipogeo de Hal Saflieni en Malta. A ver, imaginemos esto por un momento. Hace 6.000 años se pusieron a tallar un complejo de 3 niveles en la pura roca. Y no era solo una tumba, era un templo. Sus cámaras imitaban edificios de la superficie y, ojo con esto, tenía una sala del oráculo diseñada para que la voz humana resonara con una fuerza casi sobrenatural. En este lugar descansaron más de 6.000 almas justo en el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El hipogeo es impresionante, de eso no hay duda. Y por décadas pensamos que aquí empezaba todo. Pero, ¿y si les dijera que la historia de construir bajo tierra comienza mucho, pero mucho antes? Porque lo que viene ahora de verdad cambia por completo las reglas del juego. 26.200 años. Dejemos que ese número se asimile un poco. Es casi 5 veces más antiguo que el hipogeo de Malta. O sea, es una cifra que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestros ancestros del Paleolítico. Porque esta es la edad de un muro de piedra seca, hecho por manos humanas, que se encontró sellado por la propia geología dentro de los túneles de Ravne 3, en Bosnia. Este hallazgo lo convierte, así de fácil, en la estructura subterránea más antigua de Europa. Es una prueba de ingeniería de la edad de piedra, que nos obliga literalmente a reescribir la prehistoria. Ahora, dejemos atrás los misterios prehistóricos para entrar a mundos subterráneos de una escala completamente distinta. Ya no hablamos de templos o tumbas, sino de ciudades enteras, diseñadas para la vida, para la industria y, sobre todo, para la supervivencia. La historia de cómo se redescubrió una de estas ciudades es tan increíble como la ciudad misma. Pasa que en 1963, un hombre en Turquía estaba haciendo obras en su casa y tumba una pared de su sótano. Pero detrás no había tierra ni cimientos, había un pasadizo, un túnel que se perdía en una oscuridad total. Lo que había encontrado era Derinkuyu, una verdadera metrópolis subterránea. Y la escala es alucinante. Tenía capacidad para unas 20.000 personas, además de su ganado, y bajaba 18 pisos, 85 metros de profundidad. Y tenía de todo: pozos de agua, ductos de ventilación, bodegas, escuelas, hasta una iglesia. Y su sistema de defensa era una genialidad. Unas puertas de piedra gigantescas, redondas, que solo se podían sellar desde adentro. Pero no siempre se cavaba para esconderse. A veces, lo que estaba bajo tierra era el motor secreto de toda una civilización. Todos conocemos la fachada de Petra, ¿cierto? Es majestuosa. Pero su verdadera genialidad estaba oculta. Una red de canales y cisternas que captaba hasta la última gota de agua en el desierto. O sea, la fachada era la cara del poder, pero el sistema de agua subterráneo era el corazón que lo mantenía vivo. La ciudad italiana de Orvieto es otro ejemplo perfecto de cómo lo subterráneo se podía integrar a la vida diaria. Debajo de sus calles hay, literalmente, una segunda ciudad de cuevas que servía para todo. Para producir vino y aceite con temperatura estable, para criar palomas y tener carne y fertilizante. Eran bodegas seguras para la comida. Y claro, también funcionaron como rutas de escape y hasta como refugios antiaéreos durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, demos un salto tremendo en el tiempo. Ese mismo instinto de cavar para sobrevivir resurgió con todo en el siglo XX. Pero esta vez, la amenaza ya no era un ejército invasor, era la aniquilación nuclear total. Así es como evoluciona este instinto, ¿ven? En Derinkuyu, 20.000 ciudadanos se escondían de ejércitos.
En el búnker de Burlington, en el Reino Unido, 4.000 oficiales se preparaban para la aniquilación. El propósito ya no era que sobreviviera la gente, sino asegurar la continuidad del gobierno. La tecnología cambió, la escala se volvió masiva, pero la lógica en el fondo es la misma, la profundidad de seguridad. Y esta lógica, por supuesto, se volvió global. La llamada Gran Muralla Subterránea de China es la máxima expresión de esto, miles de kilómetros de túneles diseñados no para esconder personas, sino para ocultar y movilizar una fuerza de misiles estratégicos. La profundidad ya no es solo un refugio, es una herramienta de poder geopolítico. Al final, da igual si se talla la roca con herramientas de hueso o con maquinaria industrial, el impulso es el mismo. Es una sola historia que nos conecta a través de los milenios, nuestra respuesta instintiva a las amenazas del mundo de arriba, de la superficie. La progresión es clarísima, desde esos primeros muros paleolíticos en Bosnia, pasando por las tumbas sagradas de Malta, las ciudades refugio como Derinkuyu, hasta los búnkeres atómicos de la Guerra Fría. La tecnología evoluciona, la escala se expande, pero el instinto fundamental, ese perdura. Y al final todo se reduce a una forma de fe. La fe tallada en la roca de un templo, o la fe en que el peligro pasará mientras uno espera en un búnker. Este instinto de buscar seguridad en lo oscuro es parte de lo que somos. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué van a encontrar las generaciones futuras debajo de nuestro mundo? ¿Qué historias contarán nuestras propias profundidades?